14:15 horas. El Deportivo en Radio, por FM de las Misiones, con el equipo periodístico del suplemento El Deportivo de Primera Edición. El rumbo de la economía, el mundo de las finanzas y los mercados tienen su espacio especial en Aire de Sábado. 9:54, hoy le dijimos, no, José, no te vayas a recorrer la provincia, este fin de semana no, porque te necesitamos acá. El Fondo Monetario Internacional está terminando su misión y necesitamos saber qué pasó, qué dijeron, qué se llevan. Nos vieron más o menos, estamos en orden, la casa está en orden, como decía don Raúl Ricardo, o estamos complicados. José Piñeiro Iñiguez, economista, máster en negocios de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va, Laureano? Bien, muy bien. ¿El fondo nos aprobó o no las cuentas? No. Este es un proceso largo y tedioso. El fondo vino, visitó, dio sus primeros lineamientos por dónde va a pasar. Y es interesante porque no va a emplear esta vez la misma receta que tiene otro plan diferente. No es la misma receta tradicional, sino que Argentina pasa por momentos un poco más crónicos, tediosos, complicados que los que pasó antiguamente, y la fórmula del fondo esta vez va a ser diferente. Y no menos complicada, porque generalmente el fondo tiene estos planes ortodoxos en los cuales ajusta ingresos y ajusta gastos, o sea, bajar el déficit, subir los ingresos para llegar a un break-even, o sea, un equilibrio en las cuentas fiscales en pesos, bajar las importaciones, subir las exportaciones. Un plan muy, muy ortodoxo y muy doloroso muchas veces para países como Argentina, que son poco, no tienen el hábito de cumplir. Uh-huh. Esta vez el fondo va a emplear otra fórmula que va a estar basada fundamentalmente en el tipo de cambio. Esto nosotros lo vinimos diciendo muchas veces acá mismo. Argentina hoy tiene un problema central, que es su tipo de cambio. Su tipo de cambio que es alto en términos históricos, pero no es suficiente para su problemática actual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Argentina necesita componer sus problemas en pesos, que son de difícil resolución porque no tiene financiamiento en ningún tipo de mercado internacional, salvo fondos locales, o sea, fondos provenientes de argentinos, en pesos o en dólares, pero es bastante difícil que un argentino traiga dólares del exterior, los coloque a un tipo de cambio de 80 en pesos para prestarle al Estado con riesgo a Argentina en Argentina. Con lo cual, ¿cómo necesita poder estabilizar su economía? Con fondos sobrantes en dólares generados por la economía argentina, producto de las exportaciones, y ubicarlos para cubrir el déficit en pesos, en el mientras tanto del tiempo que necesite para hacer el ajuste de bajar el déficit. La economía hoy funciona con un déficit aproximado de 7 puntos y medio del Producto Bruto. En algún momento tocó el 8,5. El fondo va a pedir un ajuste de este déficit al 3,5. Que no es poco. Es muchísimo, porque un punto de eso significa un ajuste importante. Es importantísimo porque esto va ligado directamente con la pobreza. Uh-huh. Se acaban los IFE, se acaban los ATP, se acaban gran parte de los subsidios, las tarifas se van a tener que actualizar. Bueno, todo un formulismo que ya conocemos y transitamos mucho en los últimos, 10 años. Ahora bien, eso no es suficiente, no alcanza para componer la economía argentina. Necesita algo más de shock, que sea un impacto one shot, como es una devaluación, y que esa devaluación en el futuro próximo acompañe más rápidamente para cubrir este déficit que estamos hablando y el proceso no sea tan traumático para unos y sea más parejo para todos. A ver, te detengo ahí un minuto. El fondo
¿Pide una devaluación? El fondo lo que va a pedir es un tipo de cambio, de equilibrio. Y ese tipo de cambio de equilibrio para la Argentina de hoy no es 80. Repito, a pesar de que 80 en términos históricos es un nivel de dólar alto o mediano alto. Van a pedir un tipo de cambio diferente, más alto, en el cual la economía se pueda sostener, sea posible. ¿Por qué es esto? Porque tomando en cuenta los valores de los commodities de hoy en día, lo que Argentina vende en el exterior, fundamentalmente cereales, carne y minerales, están en valores muy altos, quizás los más altos de los últimos 10 años, y con una tendencia en el año próximo a seguir subiendo. Lo que es bueno para nosotros. Lo que es buenísimo para nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer obligatoriamente dos cosas: explotar el flujo exportador, liquidar el stock de granos que todavía no se ha liquidado, que es cercano a una cosecha completa, y por el otro lado tratar de hacer una permuta de importaciones, producir localmente muchas de las cosas que hoy importamos, y para eso está el tipo de cambio. El tipo de cambio de 80 es altamente ventajoso para atraer importaciones y no producir acá, con lo cual esa fuga de divisas Argentina no la puede soportar. Y lo vamos a ver posteriormente en cuanto a las reservas y en cuanto a cuál es el posicionamiento que tiene Argentina para enfrentar algún tipo de vendaval, algún tipo de crisis o desenvolverse en el futuro inmediato. Con lo cual el fondo sabe y va a pedir, como primera vez en todas las negociaciones que tuvimos, algo a controlar, que es el tipo de cambio. Instalarlo en un nivel y controlarlo en el futuro, que este tipo de cambio no se atrase, que sea extremadamente alto para que la economía pueda generar el flujo internamente que necesita para cubrir el agujero que está teniendo los pesos, hasta que la economía en un término de tiempo pueda llegar a ajustarse. Podamos ajustar el nivel de gastos o podamos generar los ingresos suficientes para que esto pase. Uno de estos ingresos que Argentina generaría en términos de efectuar una devaluación es el proveniente de los derechos de importación, las famosas retenciones. A mayor nivel de devaluación, mayor stock de valor en pesos producto de las exportaciones, por ende ese 32% que viene de la soja y el 20% de otras cosas se haría chicle. Claro, es más grande. Claro. Y ayudaría a soportar el nivel de gasto que hoy estamos teniendo, un poco, llamémosle, desmedido. Cuando escuchamos que el presidente Alberto Fernández dice: yo no tengo ningún apuro en firmar con el Fondo Monetario Internacional, ¿se trata de una declaración más bien vinculada a la política de no mostrar desesperación, o realmente vamos a hacer lo mismo que se hizo con los tenedores de bonos externos cuando pagamos más por tardar más tiempo en cerrar? Bueno, son dos preguntas en realidad. Es exactamente lo contrario de lo que anuncia el presidente. O sea, el presidente está muy preocupado, y es lógico que esté preocupado, para cerrar esta negociación con el fondo lo antes posible. A diferencia de los tenedores de títulos argentinos de los papeles privados, esta negociación es diferente. Argentina no tiene la premura por estar en default o por entrar en default. Tiene todo un año para poder transcurrir esta negociación con el fondo. Pero es vital, en función del equilibrio de Argentina, de saber cuáles son los parámetros para instrumentar dentro de un plan lo que negocie con el fondo. Las pautas que dicte el fondo y concilie Argentina van a ser las herramientas instrumentales básicas para el plan económico del año 2021. Con lo cual, lo prudente, lo necesario, lo indispensable, y el presidente lo sabe, es poder llegar a un acuerdo con el fondo durante el mes de diciembre. Sea cual fuera el resultado, sea cual fuera las pautas que negocie, que no van a ser muchas, van a ser bastante pocas, pero muy vitales. Déficit fiscal, niveles de ingresos, tipo de cambio. Y esto, cuanto antes se logre cerrarlo, no afecta cuándo le deba pagar al fondo. Con el fondo nosotros debemos reestructurar el tipo de préstamo que tiene. El
fondo debe cancelar el préstamo que sacó en época de Macri, instrumentar uno nuevo, y en ese nuevo irá el stock de deuda que tenemos, los 45.000 millones más los intereses, y tendrá un flujo de pago. Pero ese flujo de pago va a estar controlado por la gente de fondo que tiene una oficina en Buenos Aires, y trimestralmente, ¿qué se va a controlar? La pauta que se fije y se firme. Y esto van a ser estos 3 índices que yo te digo: ingresos, déficit y tipo de cambio. ¿Cómo impactó esa carta que trascendió de los senadores, vinculado precisamente en medio de esta negociación a no pidan más ajuste a la gente, porque acá la receta o el préstamo que se lo pidió en la gestión anterior no debe ser producto o debe pagarlo la gente más necesitada de la Argentina? ¿Cómo impacta en la negociación o políticamente con el Fondo Monetario esas cartas, ese tipo de carta? Hacia afuera es zaraza, como emulando a nuestro ministro. Hacia afuera es zaraza. Es el lenguaje político interno en el cual los distintos factores de poder que hay dentro del oficialismo están poniendo determinados límites a negociaciones quizás desmedidas. Lo hablamos la semana pasada. Existen 2 lineamientos fundamentales. Uno, llamémosle la línea masista, en la cual es muy proclive a intereses muy ortodoxos y de mercado, que van por el camino de un ajuste más clásico. Y por el otro lado está la línea más neoperonista, que es la línea kirchnerista, en la cual tiene cierto límite y negociación al ajuste clásico, con lo cual trata de buscar una ingeniería para este préstamo un tanto diferente, y que el ajuste sea de un tinte diferente. En mi criterio personal se va a ir por este último, por eso el fondo esta vez está buscando herramientas que no tiene en su maletín habitualmente. El tipo de cambio no es una herramienta que al fondo le preocupe demasiado, pero la situación de Argentina hoy es un tanto diferente a las que tuvo siempre, y es un tanto diferente a las que los países habitualmente tienen. Por eso la carta es un lenguaje interno y no afecta a la negociación final con el fondo. En el mundo financiero, que vos conocés y mucho, ¿la ven a Cristina detrás de esa carta o creen que fue los que firmaron en definitiva la misiva? Realmente el mundo financiero lo que está atrás de quien tiene el poder real. Y realmente el poder real en Argentina no es que lo tenga una persona determinada, pero sí ejerce límites. Y Cristina tiene una visión política de Argentina en la cual ejerce límites sobre lo que se puede o debe hacer. Y hay que tener en cuenta una cosa: Cristina manejó este país durante muchos años, bien o mal, eso lo dirá la historia si fue correcto o no correcto, pero tiene quizás una visión más geopolítica y de estadista un poco más profunda que algunos otros, con lo cual puede discernir qué es lo urgente y qué es lo necesario. Y hoy Argentina tiene cosas que son muy necesarias más que urgentes, y otras cosas que son muy urgentes más que necesarias, y hay que saber qué cosas necesito en cada momento. No todas estas cosas las necesito en el mismo momento, y además la situación de Argentina no está como para tomar del maletín todas las cosas en todos los momentos. Mientras el país negocia con el Fondo Monetario, ¿qué pasa con los dólares del Banco Central? Suben, bajan, se mantienen, hay que seguir preocupados, está un poco más tranquilo. Pasa lo que se presumía que iba a pasar, y generalmente en estos casos sigue pasando. O sea, las reservas internacionales de Argentina están en un punto crítico. Negativas, siguen negativas. ¿Esto qué significa? Que Argentina tiene un goteo aproximadamente de 30, 40, 50, 20 millones de dólares por día. Para un país normal eso es nada. Pero para un país que no tiene dólares es un montón. Entonces, ¿cómo se genera este goteo? Este goteo se genera producto de dólares que salen. ¿En qué salen los dólares? Salen en importaciones, salen en estos famosos $200 que alguna gente compra, salen en las erogaciones por las tarjetas de crédito y en los gastos que habitualmente tiene un Estado.
producto de embajadas en el exterior, convenios internacionales, bla, bla, un montón de gasto burocrático. Esos son los egresos. ¿Y de dónde le ingresan dólares a Argentina para compensar estos egresos? Bueno, ingresan de las exportaciones. Cuanto mayor liquidación de exportaciones hay, el Banco Central canjea esos dólares por pesos y se queda con los dólares para tratar de usarlos en los egresos que hablamos anteriormente. Y por otro lado, está dentro del Banco Central los depósitos en dólares de la gente. La gente deposita depósitos en dólares en los bancos y esos bancos, gran parte de ese dinero, el 90%, queda inmovilizado en el Banco Central. Con lo cual es una reserva adicional que tiene el Banco Central en moneda extranjera. Ese resultado de los ingresos, las reservas y los gastos da negativo. Con lo cual el Banco Central tiene que poner la mano en la lata y ir solventando estos 20, 30, 40 millones por día. ¿Y qué significa tener unas reservas disponibles negativas? Que estoy usando fondos de un tercero o que no podría tocar para sustentar gasto corriente. Mi día a día. Exacto. Si hoy el Banco Central cerrase porque el país cierra y tendría que hacer un inventario, no le alcanzaría el dinero que tiene para devolver a todos los fulanos que le dieron su dinero al Banco Central. Eso sería tener reservas de libre disponibilidad negativas. Pero bueno, esperemos que en el futuro próximo esto se corrija. ¿Y cómo se corrige? Teniendo más exportaciones. Y esas más exportaciones ocurrirán en algún momento. En diciembre tenemos la liquidación del trigo. Eso va a traer mayores dólares. Es correcto, va a traer mayores dólares, pero no instantáneamente. Los exportadores en este tipo de cambio van a vender lo justo y necesario solamente para pagar los gastos imprescindibles y van a seguir esperando con stock de granos hasta que se produzca un tipo de cambio más ventajoso para poder liquidar. Me quedé pensando en el tema del déficit y esta exigencia de que bajemos el déficit, y cada vez que hablamos de bajar el déficit lo vivimos en los 4 años anteriores, ¿no? Despidos en la administración pública de contratados, menos gasto del Estado en obra pública, en asistencia social. ¿Qué se va a tocar ahora que no se haya tocado o se va a profundizar todo lo que ya se tocó? El gasto en Argentina es crónico. Tiene varias características. Uno que es crónico. Uno que es generalmente mal administrado. Y una tercera característica que tiene, que es totalmente desmedido. Con totalmente desmedido tiene a su vez dos características. Desmedido en el monto. Nosotros hacemos obras como el Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires que cuestan 3.000 millones de dólares y uno se pregunta, ¿Argentina necesita esa obra de esa magnitud o tiene otras prioridades? Y es desmedido también en función de la política. Reparte dinero indistintamente en distintas provincias para gastos que no traen aparejado una producción, no vienen de la mano de una producción. Entonces el gasto es, podríamos decir, superfluo. Eso lo pueden hacer países que son más ricos o que manejan una mejor situación. Es decir, que te sobra la plata. Exactamente. Entonces, estas características que tiene el gasto estructural de Argentina, alguna vez en la historia va a tener que empezar a tener un plan para corregirlas. Quizás este sea el momento histórico para corregirlas, pero para bajar este gasto, obligatoriamente no se puede, bajo ningún concepto, pensar en subir el ingreso. O sea, que tenemos que ir a una política de administración del gasto. Hay gastos que no pueden funcionar más, que no van a ir más, a pesar que cueste muchísimo. Cuando se elimine el IFE, bueno, va a haber mucha gente que va a quedar lastimada, deteriorada. Bueno, durante todo este tiempo tuvimos que ir preparando políticas para cuando llegue ese momento, porque ese momento va a llegar el mes próximo. Uh-huh. El ATP lo mismo. Nosotros entramos en una estructura de asistencia que era correcta, pero tuvimos que pensar qué iba a pasar el día posterior del ATP. Claro. Además de la emergencia, ¿qué hacemos después? Claro. Entonces, nosotros instrumentamos una política de subsidios enorme. Ejemplo, lo hablamos muchas veces acá, el subsidio al transporte. Todo eso se va a tener que ir acotando
muy profundamente. Y cuando se acote profundamente va a traer distorsiones, va a traer molestias, va a traer un montón de problemas que vamos a tener que transitar y superar. Pero no se puede seguir en ese nivel de subsidios. Por el otro lado va a tener que venir un nivel de actualización de tarifas, que el gobierno vino durmiendo producto de la situación política y de la situación de la cuarentena y la pandemia. De hecho dijeron que iba a ser enero y ahora el presidente habla de marzo, ¿no? Porque ve que la cosa no está... Pero en algún momento va a tener que hacer, porque la contrapartida de la tarifa es un subsidio. Y el subsidio el Estado no lo puede pagar del erario público. Entonces la contrapartida del subsidio al transporte es negociar con los transportistas el bienestar que tuvieron durante estos años o subir la tarifa. Y vos verás que se estaban hablando de tarifas de cercanas a 100 pesos el boleto. Sería inviable para un país como Argentina. Entonces, bueno, este tipo de fricciones y de craquelamiento que va a tener la economía pasan por la administración del gasto. Entonces, esto tiene que pasar indistintamente de la política de ingresos. Vos verás que en las últimas semanas aparece el impuesto, el llamado impuesto a la riqueza, que no es un impuesto, sino que es una erogación que va a tener que hacer... Lo llaman aporte solidario. El aporte solidario. Tuvimos mucho de esto. Desde el bono 9 de julio en el año 63 hasta hoy hay miles que se dijeron por única vez. El impuesto a las ganancias fue por única vez. Y hasta el día de hoy se paga. Lo peor es que se llama solidario, pero es compulsivo, digamos. No tenés opción de decir no. Es compulsivo, va a entrar mayor cantidad de gente de la que se espera y conceptualmente es algo que es erróneo y no es el funcionamiento adecuado. Se pudo haber hecho de 1000 maneras diferentes que pudieran ser un poco más digeribles. Pero Argentina no puede transitar por el aporte a la riqueza o el impuesto a la riqueza por un lado y hace 3 años atrás por un blanqueo de capitales de la forma que lo hizo. O sea, ni tan pelado ni con 2 pelucas. O sea, el blanqueo de capitales fue una locura absoluta de premiar a la gente que durante muchísimos años mantenía el dinero en el exterior y hacer un pagadiós, y a los 3 años hacer, me tenés que aportar casi en algunos casos el 7% de tu patrimonio por única vez. O sea, entre esos dos términos tiene que haber políticas, y de hecho las hay, mucho más moderadas, en la cual cada uno pague y aporte lo justo y lo necesario para que otros que no lo tienen en este momento por la situación que estamos viviendo puedan verse beneficiados y no tengan un ajuste tan grande. En ese caso, una reflexión personal. Aquel que tiene y haga el aporte, bienvenido sea. Fernández decía, no podemos hacer una placa con los 9.000 contribuyentes, ¿no? Yo creo que era un poco irónico el presidente cuando lo dijo también. Sí. Pero lo que no debe cometerse es el error de Macri de haber blanqueado y esa plata haberse fugado, porque no vimos un resultado concreto en Argentina de tantos miles de millones que se recaudaron. Ahora no nos puede volver a pasar lo mismo. En realidad, cuando fue el blanqueo fue hecho para un segmento de la población que tenía grandes cantidades de dinero en el exterior y el cual se le extendió un certificado de no vas a tener ningún problema de acá para atrás. Y el costo de ese certificado es el famoso 5, 6, 7%. Listo. Con lo cual era un salvoconducto a su fortuna. Uh-huh. Incluyendo en esto a los políticos. Y incluyendo esto a los familiares, cosa que Macri metió por la ventana posteriormente. Sí. Y nada pasó. Todo el mundo fantástico, Argentina siguió su vida como si nada hubiera ocurrido. Pagaste el salvoconducto, el peaje el beneficio a tu impunidad. 3 años después estamos viviendo esto del aporte y los mismos empresarios que pagaron por el salvoconducto se quieren arrancar los pelos de la cabeza porque ahora tienen que aportar aparentemente otro salvoconducto para que la economía pueda seguir funcionando. Ambas cosas están mal, ambas políticas están mal hechas. Estaba mal hecho el blanqueo porque no podía existir de esa manera que alguien alegremente vía un pago por única vez, siempre por única vez,
quedara libre de cualquier penalidad por no haber contribuido durante muchísimos años para atrás, mientras que otros contribuyentes le afectaban el 50% de su salario en impuesto a la ganancia. Te pedían la huella digital, el ADN, de dónde le había sacado la plata, el billete. Claro, las pymes vendían su capital de trabajo para pagar los impuestos mensualmente, mientras que otros tenían el dinero en el exterior. Y no sabemos generado cómo, porque nunca le preguntaron si lo había sacado de qué. Si vino del narcotráfico, de dádivas políticas o si ganó la lotería. Nunca supimos de qué. Pero sí sabíamos que había 120.000 millones de dólares, que no es poco dinero para Argentina. Resulta que 3 años después tenemos que pagar por el patrimonio que las empresas tienen, que tampoco le preguntamos de dónde lo sacaron. Pero decimos, si vos tenés impuestos a los bienes personales arriba de 200 millones, que no son 9.000 personas, sino que son más porque fue cambiando la fecha, de cómo se ajusta el tipo de cambio, lo que fuera, se van a entrar bastantes más personas que estas van a tener que pagar por única vez también otro salvoconducto. ¿Para poder qué? Vivir en Argentina. Entonces la gente dice, bueno, entonces estos empresarios se van a ir de Argentina. De hecho, comprobamos que hace 3 años atrás ya se habían ido, porque si tenían 120.000 millones en el exterior, tampoco es que estaban en Argentina. Ese blanqueo se hizo para eso. O sea que te das cuenta que lo que falla es la metodología. No hay una metodología. Hay la política del matafuego. Tengo un incendio, le tiro con lo que encuentro. Como tengo pocos instrumentos para tirarle ese fuego, siempre viene alguien paga. Y ese alguien paga son el grupo de arriba, el grupo del medio, el grupo de abajo, pero se reparte. ¿Y qué va a pasar con eso? Probablemente no haya un pago. Como decía algún banquero últimamente, va a haber probablemente una deuda masiva de gente que reclame judicialmente, que no pague. Entonces va a haber mucha zaraza política, mucha tinta en los diarios puesta, pero pocos recursos en las arcas de la AFIP. Y muchos reclamos posteriores sobre algo que va a quedar medianamente colgado. Ahora, ¿qué va a pasar con los fondos que se espera cobrar de este impuesto y que tienen un fin determinado, que no van a ir a esos lugares? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Los va a tener que aportar el Estado o van a quedar en cero? Probablemente los aporte el Estado. Y si los aporta el Estado, ¿de dónde van a salir? De un mayor déficit. ¿Y un mayor déficit cómo se va a cubrir? Si no existe un financiamiento, un préstamo en el exterior o un préstamo de alguien. Y nuevamente va a ocurrir con mayor inflación, que es el tema de Argentina, la inflación. La inflación deviene ¿de dónde? Del déficit fiscal. Tuvimos en octubre 3,8. El NEA, en este caso, estuvo en 3,7 apenas, un escaloncito por debajo. Pero nos faltan 2 meses. ¿Y cómo va a terminar la inflación? ¿Cuáles son las expectativas respecto a este tema que vos acabas de tocar? Bueno, mira, la inflación es el mal de Argentina. Todos los demás son consecuencias de la inflación. La inflación es el virus que Argentina tiene en su sangre y que cada tanto evoluciona de una manera más aguda. Y vemos los síntomas. Hoy Argentina convive habitualmente como si fuese nada con valores de 3-4% mensual, y hay países que ese 3-4% mensual es su inflación anual de todo el año o bianual. Pero Argentina es bárbaro. Entonces, bueno, estamos un poco preocupados porque en los próximos meses la inflación se va a acelerar. Y de hecho ya tenemos nosotros lo dijimos acá muchas veces. Sobre fin de año esto se acelera, el primer trimestre va a ser de valores bastante más altos que lo que vemos, y empezamos a tener los primeros síntomas. El índice mayorista dio 4,8, pero los alimentos dieron en valores cercanos al 6 y pico %. Con lo cual esto nos predice que la inflación que pasa por el bolsillo de la gente es muy alta. Hoy va a ser mucho más alta en los meses siguientes y se va a profundizar en el primer trimestre del año que viene. En un rubro tan sensible, como vos acabas de decir, como es la alimentación. Ayer me decía un taxista, el INDEC nos dice
3,8, pero vas al supermercado y el aceite nomás ya subió 10% Bueno, en una semana. por eso mismo, o sea, el índice de alimentos, o sea, medido por el INDEC, está arriba del 6%, rozando el 7%, cuando la inflación es 3,8. O sea, ese es el que afecta al bolsillo. Y este índice que afecta al bolsillo va directamente proporcional. ¿Recordás el efecto heladera? Sí, Bueno, sí. el efecto heladera ya tenemos nuevamente, la gente está mirando qué hay dentro de la heladera, que había muy poco ya históricamente. Y hoy cada vez hay menos. Tenemos dudas si la heladera va a seguir enchufada o no, si se modifican las tarifas. Bueno, esto es lo que va a traer un disgusto seguramente bastante más agudo de lo que el gobierno piensa, por la masiva repercusión que va a tener la inflación en la gente, en la clase media baja. Lo va a notar muchísimo durante el fin de año y el verano. Y la inflación deviene claramente de estas cosas que hablábamos antes, del déficit, de estas fugas de dinero que alguien tiene que solventar, que lo solventa el Estado aportando, pero esto no es gratuito. Antes o después impacta esos fondos que inyecta en la gente, en la masa, en el monto circulante, impacta vía inflación, porque no hay otro elemento que pueda absorber ese dinero inyectado. Es dinero sin respaldo, y ese dinero sin respaldo gira a través de la economía vía la inflación. Suben una cantidad X porcentual los bienes, porque los bienes siguen siendo escasos. No hay una oferta de bienes acorde a lo que la economía necesita en función de la cantidad de circulante que esta economía tiene. No me quiero despedir de vos sin hablar de la noticia del día, especialmente porque José fue vicepresidente del Citibank y conoce al mundo financiero. Y para ese mundo financiero, ¿quién era Jorge Brito? Era un personaje, fue un personaje emblemático. Fue socio alguna vez nuestro en una casa de bolsa en fines de los años 80, principios de los 90. Era una persona que fundamentalmente conocía el mundo financiero local. Era un tipo emblemático en el mundo financiero local y tenía una sensibilidad sobre las cosas que pasaban mucho más profunda que el resto. Conocía el producto local, conocía la identidad de la gente, el movimiento de la economía y el sentir del argentino, que es muy particular. Por eso los grandes problemas que siempre cuando un analista internacional pasa por estos mercados, piensa que las fórmulas históricas internacionales van a funcionar en Argentina y en esto no funciona en Argentina, porque el argentino realmente tiene mucha historia de un funcionamiento caótico. Él conocía el caos del mercado financiero y era un tipo que, si lo hubieran escuchado quizás un poco más, con todas las interrogantes que siempre se plantearon en función de su persona, sus afinidades políticas, más cercanas al peronismo, menos cercanas al peronismo, si se hubiera escuchado un poco lo que él tenía para decir respecto al mercado local, algunas cosas hubieran funcionado diferente. Y otra cosa también destacable de Brito era que él siempre apostó a invertir en Argentina. Era dueño de bancos locales, de hecho compró el Banco de Misiones en su momento, y un inversor agropecuario muy importante de la zona norte, tanto en ganadería como en agricultura. O sea que es un tipo que, y también su faceta inmobiliaria a través de su hija Milagros Brito, es un tipo que su fortuna la puso en Argentina, no como otros que su fortuna, de la manera que entraba cuando el negocio financiero desaparecía, salía de Argentina. Es un tema a seguir y es un tema a destacar en función de no todos somos iguales. Brito tiene gran parte de su capital anclado en Argentina en cosas a largo plazo: agricultura, ganadería, real estate, banco. Y hay muchos empresarios argentinos que nosotros los vemos diciendo y pregonando y dando mensajes en los diarios todos los días, y su capital está en el exterior.
Inclusive vendieron su empresa y siguen pregonando cómo ser empresario. Y su capital está en el exterior. No es el caso de Brito. Así que habría que rescatar entrevistas y acciones que hizo Brito en el último tiempo para tratar de aplicar algo de lo que muchas veces dijo que no le dieron mucha bola en el último tiempo. Cuando son organizaciones tan grandes y hay una figura tan fuerte como la de Jorge Brito, ¿le va a costar a esa organización adaptarse al nuevo tiempo? Porque fue de manera muy abrupta todo lo que sucedió a partir de esta tragedia. Totalmente. Él era una persona que era one show man, o sea, él era el hacedor de su propio negocio, el impulsador, el gerenciador y el negociador final. Cuando desaparecen las organizaciones de este tipo de personas, los que quedan, por más que sean gente muy preparada y gente de su familia, sus hijos, Carballo, que es el vicepresidente del Banco Macro, su cuñado, son siempre diferentes, porque no tienen esa visión y no tienen la experiencia de haber transitado el día a día en un mercado como Argentina. Esto parece algo accesorio, pero es vital. El transitar la calle de Argentina todos los días y saber cómo se mueve y tener la sintonía fina, no lo tiene todo el mundo. Eso sí lo tenía Brito. Y es por eso que construyó ese imperio a través del Banco Macro y todas sus subsidiarias. Va a ser muy difícil el reemplazo en una organización con el Macro, con lo cual eso trae aparejado también un problema posterior. Es una gran empresa que queda lastimada muy sensiblemente dentro de su management, con lo cual no es menor. Entonces, estas cosas que pasan, que pueden pasar en cualquier economía, en cualquier país, también va de la mano. A mí me gusta siempre destacar los temas conceptuales, de los problemas que Argentina tiene mucho más de fondo, que cuando los analizás profundamente, van todos concadenados con todas estas cosas que hablamos hoy. Esta semana en la que vamos a entrar es la semana de la soberanía, y parece un tema accesorio, pero es un tema un poco central, y vas a ver cómo de la mano va encadenado todo esto que hablamos. Mucha gente piensa que la soberanía es un enunciado mediático, y realmente no es solo eso. Te diría más, no es ni eso. La soberanía es un valor político, es una conducta económica, es una identidad individual. Y precisamente estos tres conceptos, valor, conducta y identidad, son los valores que Argentina carece. No tiene los valores muy establecidos, las conductas son extremadamente laxas para todo lo que tiene que hacer, y hemos perdido en algún punto de nuestra historia la identidad. Entonces carecemos de valor, conducta e identidad y los tenemos que restablecer. Y eso es tener soberanía. Eso es poder construir algo dentro de un espacio geográfico, que es lo que Argentina no tiene. Y este criterio de soberanía no es mío ni es de alguien contemporáneo. ¿Sabes quién lo dijo esto? No, ¿quién? Maquiavelo. Estamos hablando de la Edad Media. Y vos fíjate cómo todas estas cosas que hoy transitamos, déficit, inflación, deuda y la personalidad de Brito, van de la mano con estas cosas. Un tipo como Brito, ¿qué es lo que tenía? El arraigo a la identidad, a lo agropecuario, a lo ganadero. Es el origen de Argentina. Las vacas, desde la época de Rosas, que era ganadero, Argentina construyó el país-estado a través de esa forma económica, de esa conducta económica. Los valores políticos que nosotros hablamos hoy, respecto si es Cristina, si es Massa, si cómo estamos, no están del todo claros. Y cada vez que alguien presiona por algo, se piensa que es un criterio individual. Y después nosotros no tenemos una conducta en mantener férreamente un déficit fiscal, una conducta en mantener una inflación acotada, una conducta en tener un tipo de cambio acorde al nivel de vida que nosotros podemos sustentar. Y todas estas cosas las venimos pagando. ¿Y hasta cuándo las vamos a seguir pagando? Hasta que tengamos esto: valor, conducta e identidad. Y parecieran
conceptos denunciados mediáticos. Y sin embargo, son formas de vida que debemos adoptar para poder llegar a algún lugar donde algún día nos propongamos llegar. Gracias, José, como siempre. No, gracias a vos, Laureano. José Piñeiro Níguez, nuestro columnista de economía de cada sábado. De las Misiones 89.3 Posadas. 100% lo